A finales de la semana pasada, la suerte del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, parecía estar echada. La presidenta Claudia Sheinbaum, en breves comentarios emitidos durante la mañanera, daba muestras de haberlo abandonado políticamente ante el desgaste que los escándalos que lo rodean significa para su administración. El exsecretario de Gobernación de López Obrador había sido denunciado ante la DEA y el FBI como pieza clave del grupo criminal conocido como La Barredora, que durante su sexenio como gobernador de Tabasco controló las actividades criminales en el estado y operó con la protección y la complicidad del entonces secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena. Acababan de exhibirse documentos que mostraban que, como secretario de Gobernación, Adán Augusto había propuesto los ascensos de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, e involucrados en el mayor escándalo de corrupción en tiempos de la 4T: el tráfico de millones de litros de combustible ilegal introducido al país desde las aduanas marítimas de Tamaulipas, Sonora y Baja California. La filtración del expediente del caso había hecho públicas cosas más graves: las declaraciones nada menos que del exdirector de la aduana de Tampico, que revelan que un empresario tabasqueño que había financiado la campaña de Adán Augusto a la presidencia de la República, Saúl Vera Ochoa, era propietario del muelle en donde millones de litros de huachicol fueron descargados. Esa filtración colocó a Adán Augusto en un grave predicamento. Señalaba que su campaña fue pagada con dinero procedente del huachicol. Acababa de revelarse también que el exsecretario de Gobernación de López Obrador había recibido 79 millones de pesos por parte de empresas privadas y que no incluyó en sus declaraciones patrimoniales. Parte de ese dinero provenía de una empresa señalada por el SAT como presunta empresa fantasma. La lluvia de revelaciones sobre Adán Augusto no cesaba la semana pasada. El periódico Reforma reveló que el coordinador de los senadores de Morena no pagó el 35% de impuestos sobre la renta con motivo de estas percepciones, sino tan solo el 2.4%. López Hernández se enredó al tratar de explicar el origen de esta fortuna. Dijo que venía de asesorías que él había brindado. Cuando le señalaron el evidente conflicto de interés, un secretario de Gobernación asesorando empresas privadas y cobrando por ese trabajo, se desdijo. Los millones, declaró, procedían de una venta de ganado. Cuando, según él, aclaró que había pagado en realidad 22 millones de impuestos, el daño estaba hecho. La propia presidenta se deslindó de él y con una sonrisa enigmática sentenció: que aclare, que aclare, que aclare el senador. Una filtración desde Palacio Nacional reveló que antes del fin de semana estaba listo un paquete de audios que terminaban de hundir al senador. Trascendió que en días anteriores Claudia Sheinbaum le había pedido que se retirara del cargo para que no siguiera afectando al movimiento y que le había ofrecido incluso una salida diplomática. Pero Adán Augusto se negó y siguió retando. Entonces algo sucedió en esos días. En un giro elocuente, el mismo día en que cumplía un año al frente del Ejecutivo, la presidenta salió a defender no solo a Adán Augusto, sino indirectamente también al jefe de la Barredora. Según ella, el secretario de AMLO ya había aclarado. Según ella, cuando López Hernández fue gobernador de Tabasco y por lo tanto, cuando Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad, todos los delitos disminuyeron en el estado. Según ella, cuando hubo la menor sospecha de que Bermúdez Requena andaba en malos pasos, el propio López Obrador pidió que se le separara del cargo. La operación de control de daños es evidente. Todo parece indicar que se llegó a la conclusión de que ir contra Adán Augusto le resultaría más costoso a la 4T que protegerlo y esperar a que amaine el escándalo. Uno más en la serie de escándalos que han estallado en Morena y que involucran al hijo del patriarca, al gobernador de Sinaloa, a la gobernadora de Baja California, a la gobernadora de Veracruz, al actual secretario de Educación, a los mandos de la Marina, al diputado Gerardo Fernández Noroña, a Sergio Gutiérrez Luna y su señora esposa Dato Protegido, y que en definitiva ponen como trapeador el discurso de supuesta honestidad y supuesta austeridad de los integrantes de la 4T. Parece que se ha llegado a la conclusión de que ir contra Adán Augusto es exhibir los negocios, los contratos, los desvíos de recursos, la corrupción sin límite que marcó el sexenio de AMLO. Así que es mejor cubrir el cochinero, seguir puliendo la estatua de un sexenio marcado por la corrupción a pesar del desgaste y la pérdida de credibilidad que ese círculo de protección puede acarrearle a este.